Hola, soy el doctor Marcelo Milano, profesor adjunto de Farmacología y Terapéutica Clínica de la Universidad de Barceló, y hoy vamos a ver antibióticos para micobacterias. Bien, y comenzando con tuberculosis, vamos a decir que los micobacterios son especies integradas en el complejo Mycobacterium tuberculosis e incluyen diversos bacilos con características comunes, como las de ser bacilos ácido alcohol resistente, o sea, no pueden clasificarse en gram positivos o gram negativos, son bacilos aerobios estrictos, inmóviles y no esporulados, y además no producen toxinas y poseen una gruesa pared más fuerte y más gruesa que la de los bacilos gram negativos. Tienen gran importancia en clínica humana, siendo el principal el Mycobacterium tuberculosis, que es el generador de la inmensa mayoría de los casos de tuberculosis. Con respecto a la epidemiología, en primer lugar, podemos decir que la transmisión está dada desde pacientes que están enfermos con enfermedad activa, con tuberculosis pulmonar activa, y van a transmitir a través de las microgotas de flush cuando tosen, cuando estornudan, cuando escupen, bacilos tuberculosos al aire, y basta inhalar unos pocos bacilos para infectarse. La tuberculosis es la segunda causa de mortalidad después del SIDA causado por un agente infeccioso, lo cual nos da un poco el marco referencial de su importancia mundial. En 2011 prácticamente 9 millones de personas se enfermaron y casi 1,5 millones de personas murieron por tuberculosis. Y más del 95% de las muertes se dan en países con ingresos bajos y medios o medianos, con lo cual está también relacionado con la pobreza y es más frecuente en adultos jóvenes, pero todos los grupos etarios de cualquier manera están en riesgo. Además, la tuberculosis es la causa principal de muertes en personas con HIV y producen un 25% de las defunciones en este grupo. Hay tuberculosis multiresistente, por otra parte, en casi todos los países estudiados, y aproximadamente una tercera parte de la población mundial tiene tuberculosis latente, es decir, personas que están infectadas pero no han enfermado y no están transmitiendo la infección. Pero vamos a ver después que esta latencia se puede revertir en determinados casos y esos pacientes van a terminar haciendo tuberculosis enfermedad activa, con lo cual se convertirán en contagiantes. Las personas enfermadas tienen un 10% de riesgo de enfermar de tuberculosis entonces, pero ese riesgo es mucho mayor para personas que tienen un sistema inmunitario alterado. ¿En qué casos? Por ejemplo, HIV, desnutrición, personas fumadoras, diabéticos, etc. En Argentina, en el 2012, hubo más de 10.000 casos nuevos y más de 700 muertes. Aproximadamente 4 de cada 100 personas que consultan por síntomas respiratorios para que lo tengan presentes tienen tuberculosis, más o menos en un porcentaje que va entre el 1 y el 8% según las zonas de menor o mayor incidencia. Bien, ¿y qué ocurre cuando el bacilo tuberculoso alcanza los pulmones? En el mejor de los escenarios, son atacados por los macrófagos alveolares, se genera una reacción inflamatoria. Recordemos que los macrófagos alveolares forman parte de la inmunidad innata. Los macrófagos fagocitan al bacilo y en el mejor de los casos lo eliminan en el interior de los fagolisosomas sin que llegue a intervenir la respuesta que vendría después, que es la inmunidad adaptativa mediada por linfo T. Y entonces, en ese caso, se puede evitar la infección. Sin embargo, la infección sí tiene lugar cuando los macrófagos alveolares son desbordados, no son capaces de contener y eliminar el bacilo en su primer contacto con el mismo. Entonces se replica dentro de los macrófagos y
hay una diseminación regional a través de los vasos linfáticos hasta alcanzar los ganglios linfáticos que están en el hilio pulmonar. La expresión radiológica de este proceso es el complejo primario de Ghon, que como ustedes saben, el complejo de Ghon está formado por un foco de neumonitis más una linfangitis más una adenopatía local. ¿Y qué ocurre? Cuando el macrófago llega, este complejo de Ghon puede llegar a calcificarse, ¿no?, al cabo de los años, pero una vez que alcanza el drenaje linfático, el bacilo llega a la sangre, se puede diseminar por vía hematógena incluso al resto de los órganos. Y en el ganglio linfático, en los linfáticos, esta diseminación hematógena, que suele ser silente desde el punto de vista clínico, activa la segunda línea de defensa, que está dada por la inmunidad adaptativa, o llamada también específica, que está mediada por los linfocitos T CD4, que una vez que se activan adquieren una polarización del linfocito T helper tipo 1. Entonces estos migran hacia los tejidos donde se ha sentado el bacilo y liberan citoquinas, por ejemplo interferón, interleuquina 12, que a su vez favorece la migración de macrófagos al sitio de infección y su transformación en células epitelioides, células gigantes multinucleadas. Finalmente, todo este proceso da lugar a la formación de estructuras específicas que se conocen como granulomas. Ahora bien, en estos granulomas, que se desarrollan por esta reacción de hipersensibilidad celular de tipo 4, el bacilo queda viable. Es decir, este granuloma puede evolucionar hacia la curación, pero vamos a ver después también que puede quedar, si bien fue efectiva la inmunidad para poder bloquear el avance del bacilo, el bacilo queda viable dentro del granuloma. Y esto es lo que se conoce como tuberculosis latente, porque el bacilo queda en estado de latencia. Y vamos a ver después un poquito desde aquí qué va a pasar. En este caso, ya al generarse la infección, ya va a haber una respuesta positiva a la prueba de tuberculina, la PPD, ¿está bien? Y si a mí me da positivo una PPD, yo no voy a saber si el sujeto está infectado o enfermo. Solo sé que tuvo exposición al bacilo. El daño y la evolución clínica de este proceso inmunológico básico, es decir, este ataque de los macrófagos y generación del complejo primario y la generación de una respuesta adaptativa específica, es la base de la infección. Pero la evolución de todo esto va a depender del estado clínico y de la respuesta del huésped. Como en toda infección, recuerden siempre que hay un trípode que nos habla de la virulencia del germen, la densidad del inóculo y el estado inmunológico del paciente. Bien, veamos un poco entonces cuál es la historia natural de la enfermedad, brevemente. Nosotros sabemos que tenemos la exposición y hay un contagio inicial, la enorme mayoría de las veces por vía aérea, y puede producirse o no la infección. ¿En qué casos no se produciría la infección? Por ejemplo, si la dosis infectante es baja o las barreras mucociliares logran frenar el ingreso del bacilo y la llegada en cantidad importante hasta los pulmones. Puede pasar también que se dé la infección, lo que se llama primoinfección. La primoinfección es aquella infección que se da en un sujeto que previamente no había tenido contacto con el bacilo tuberculoso. Y puede pasar dos cosas. Puede pasar que se produzca la erradicación, ¿sí? Y en esa erradicación yo voy a tener una respuesta inmune innata, macrofágica, que puede resultar, por la cantidad de bacilos que entraron, etcétera, etcétera, suficiente y no dar lugar
a la respuesta adaptativa, es decir, a la respuesta de los linfocitos T helper tipo 1. Es decir, está erradicado sin respuesta inmune adaptativa. Es una suerte de esterilización en la que el bacilo infecta, pero es erradicado. Las defensas, los soldados del organismo ganan. ¿Qué pasa cuando no logramos erradicarlo? Básicamente e históricamente se habla de que en la no erradicación, es decir, en la infección primaria, pueden pasar dos cosas. Que al formarse los granulomas, como dijimos antes, la infección quede latente. Esto pasa más o menos en el 90-95% de los casos. La inmunidad es efectiva para la contención, pero los bacilos quedan latentes en los granulomas. Lo importante aquí es que el individuo está curado, entre comillas, pero tiene bacilos viables que vamos a ver después que pueden reactivarse y producir tuberculosis enfermedad. Este paciente con un granuloma o con granulomas que tienen englobado al bacilo y lo mantienen a raya, por así decir, lo mantienen latente pero no lo pueden matar, no son contagiosos. No son contagiosos. Ahora bien, en un 5 a 10% de los casos esa inmunidad ni siquiera puede contener al bacilo en los granulomas y puede desencadenarse una enfermedad activa, una tuberculosis primaria, más o menos un 5 a 10% de los casos, más frecuente obviamente en chicos o en pacientes con HIV. La inmunidad no lo puede contener, hay una enfermedad aguda, ¿sí? Y puede haber una progresión primaria, lo que se llama tuberculosis primaria progresiva. Y como dijimos, más frecuente en niños y jóvenes, aunque se ve cada vez más en adultos y en el HIV. Pero recordemos entonces que el 90% de los casos, 95-90%, queda como una tuberculosis latente. Ahora bien, un 10% de los casos de esas personas que quedaron con una tuberculosis latente pueden sufrir una reactivación ante un compromiso de su inmunidad. Es decir, cualquier cosa que disminuya su inmunidad y haga que los soldados que están custodiando en ese granuloma al bacilo no puedan seguir conteniéndolo y el bacilo pueda volver a diseminarse en el organismo. Esto se da en un 10% de los casos. Más o menos de ese 10% de los casos sucede un 50% en los 2 primeros años a partir de la primera infección y un 50% en el resto de la vida. Pero lo importante es que va a dar lugar a lo que se conoce como tuberculosis secundaria o tuberculosis postprimaria o del adulto, que es la forma más frecuente de tuberculosis. Una salvedad, también puede ser que esa persona tenga una tuberculosis latente, pero haga un nuevo contagio vía aérea, haga una reinfección y eso también puede dar lugar a una tuberculosis secundaria. Entonces dijimos, tuberculosis secundaria, postprimaria o del adulto, principalmente del adulto y también demostrado en HIV. Y puede dar de nuevo dos formas esta tuberculosis, puede volver a quedar latente o puede dar una tuberculosis secundaria de tipo progresiva. El órgano más afectado obviamente es el pulmón, con lo cual yo puedo tener una tuberculosis pulmonar primaria o postprimaria, dependiendo de si viene de una tuberculosis inicialmente primaria o de una tuberculosis secundaria. Puedo tener también una tuberculosis miliar, esto es cuando se disemina en forma de tipo granular, ya sea en el pulmón o en todo el organismo, o puedo tener asientos de tuberculosis en diversos órganos, ¿sí? Lo que se conoce como tuberculosis extrapulmonar. Recordemos que la que va a contagiar es la tuberculosis enfermedad activa y pulmonar, porque tengo que tener bacilos para expeler por la boca. Sin embargo,
es importante darse cuenta de una cosa. Hoy en día se ve que la tuberculosis latente, porque la clasificación básica entonces nos dice que tenemos, la mayoría hace contención en la infección y después da la enfermedad cuando se reactiva, un 10% de esas personas, y solamente un 5 o un 10% puede ser enfermedad activa. Pero ¿qué pasa con las tuberculosis latentes? En realidad, hoy en día se considera que dentro de la población de los que tienen tuberculosis latente hay diferentes poblaciones. Puede ser que alguna lo tengan erradicado, es decir, que no sean verdaderas latencias porque está erradicado, es decir, no tiene bacilo, pero tuvo una respuesta inmune adaptativa de linfocitos T helper positiva, es decir, hizo la parte de inmunidad celular temprana e hizo también la adaptativa específica. ¿Está bien? Pero logró erradicarlo. Tenemos otros que en realidad no serían parte de las latencias, sino que serían enfermos subclínicos activos, son como falsos latentes, porque tienen respuestas inmunes presentes, tanto macrofágica como linfocitaria, pero la enfermedad no está latente sino activa subclínicamente. ¿Se entiende esto? Y sin embargo, como yo lo puedo considerar como latente, pero es subclínico, no puedo detectarlo. Y después tengo los latentes verdaderos, los que tienen un control inmune con bacterias viables, como vimos al principio de todo esto que contábamos. Y después tenemos obviamente a los activos. Quiere decir que en realidad hay una heterogeneidad de la población de tuberculosis latente. Y por eso a veces la patogenia y la clínica suele ser más complicado de lo que aparentemente vemos. Bien, entonces de esta combinación entre la evolución que hemos visto de tuberculosis primaria o tuberculosis secundaria y las distintas localizaciones desde el punto de vista de su asiento orgánico, tenemos tuberculosis pulmonar, que puede ser primaria o secundaria, tuberculosis extrapulmonar, que también puede ser primaria o secundaria, y obviamente en el mismo ejemplo las tuberculosis miliares, diseminadas. La tuberculosis pulmonar primaria sucede entonces en el contexto de la primoinfección. Obviamente está localizada en el pulmón y en la mayoría de los casos puede ser subclínica, curar espontáneamente, puede dejar ese pequeño nódulo calcificado, esa lesión de Gón que decía, o en niños e inmunodeprimidos es posible que esa tuberculosis primaria se convierta en tal como tuberculosis primaria progresiva, progresando a enfermedad clínica y a diseminación hemotógena, que habitualmente es silente y que puede producir la forma más grave de tuberculosis primaria, la tuberculosis miliar, esa tuberculosis diseminada, y la meningitis tuberculosa. Y la tuberculosis secundaria, la tuberculosis primaria, una cosa que me interesa que recuerden, generalmente a nivel pulmonar se va a ubicar en el lóbulo medio o en la parte superior del lóbulo inferior, porque es su lugar de llegada, más frecuentemente en el pulmón derecho. Pero en el caso de la tuberculosis secundaria o postprimario del adulto de reactivación, como quieran llamarlo, generalmente esas lesiones pulmonares se van a encontrar a nivel apical por un tema de mejor oxigenación, mejor tensión de oxígeno a nivel pulmonar apical. Y se dan por reactivación de la infección latente, aunque también puede producirse, como dijimos antes, por una reinfección exógena. La tuberculosis extrapulmonar son todas aquellas que se producen por fuera del pulmón, también puede darse, como dijimos, en una tuberculosis primaria o secundaria, y en orden de frecuencia los sitios extrapulmonares más frecuentes, de ubicación más frecuente, son por lejos los ganglios linfáticos, pero también puede haber en la pleura, el tracto genitourinario,
en las meninges, en el peritoneo, en los huesos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en los huesos a nivel vertebral da lo que se conoce como mal de Pot, mal de Pot, o enfermedad de Pot, que es una espondilitis que afecta el cuerpo vertebral con aplastamiento y cifosis. Puede haber abscesos fríos y fístulas también. A nivel digestivo puede producir una ileitis, puede producir a nivel cardíaco una pericarditis, puede también haber una pleuritis. La genitourinaria también es una localización frecuente, puede afectar el ojo, la tuberculosis, dando una uveitis o una coroiditis. Y cuando da una meningitis tuberculosa, es importante recordar que afecta a los pares craneales, principalmente la de los músculos oculares, y da como una suerte de pegoteamiento y suele afectar la base del encéfalo. ¿Qué pasa con la diseminada? La diseminada es una tuberculosis grave. Puede ser una diseminación simplemente en el pulmón, o sea, se ve como un puntillado en el pulmón, más frecuente en niños, y en adultos puede ser por una infección reciente, una reactivación de focos antiguos diseminados, y también esta siembra miliar, por así decirlo, puede producirse en todo el organismo. Son formas graves. Bien, y por último, antes de pasar a los fármacos antituberculosos, vamos a ver un concepto que vamos a necesitar después para entender a estos fármacos y a los esquemas terapéuticos, que es el de poblaciones bacilares. Hay que saber que hay diversas poblaciones bacilares que se van a replicar a distintas velocidades en función de su localización. Por ejemplo, en las lesiones cavitadas, granulomatosas, la multiplicación extracelular puede ser rápida si está en un medio con elevada concentración de oxígeno. Esto pasa, por ejemplo, en las zonas altas del pulmón, en una tuberculosis postprimaria con ubicación hacia las zonas altas del pulmón, donde hay una muy buena oxigenación, no hay tanta llegada de elementos defensivos, la relación BA-BQ predomina a expensas de el flujo de la ventilación, pero no tanto del flujo, y ahí encuentran los bacilos un medio para hacer una multiplicación extracelular rápida. Dentro de los macrófagos, con un medio más ácido macrofágico, la multiplicación intracelular es más lenta y además las concentraciones de oxígeno son más bajas. Y en las zonas de calcium, en las zonas caseificadas, la multiplicación puede ser intermitente. Y entender la existencia de estas diversas poblaciones nos ayudará después a entender por qué se hace combinación de más de un fármaco y los mecanismos de acción de algunos de ellos. Bien, veamos ahora, desde el punto de vista de la farmacología, con qué fármacos antituberculosos contamos. Y podemos decir que hay fármacos de primera línea y de segunda línea. Aquellos de primera línea son la isoniazida, la rifampicina, el etambutol y la piracinamida. En tanto que los de segunda línea, que son usados solo en pacientes con tuberculosos resistentes a los fármacos de primera línea, podemos contar con aminoglucósidos como la streptomicina, la kanamicina, la micacina. Podemos contar con cicloserina, tionamida, capreomicina, quinolonas de tercera, etc. Varios fármacos de segunda línea, pero es muy importante que conozcan y dominen los fármacos de primera línea, que son los que básicamente se usan en los esquemas tanto de quimioprofilaxis como de
tratamiento de la tuberculosis. Vamos a comenzar entonces hablando de la isoniazida, que es la hidracida del ácido nicotínico y es la droga de elección en el tratamiento y la profilaxis de la tuberculosis en todas sus formas. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la isoniazida? La isoniazida es en realidad un profármaco, una prodroga, que va a entrar a los bacilos por difusión pasiva y ya dentro del bacilo se va a activar por acción de una catalasa peroxidasa conocida como CATG y va a tener una forma activada que va a ser la que va a formar productos que se van a combinar con el NAD y el NAD-fosfato de los bacilos, lo cual va a lograr finalmente inhibir los pasos de síntesis del ácido micólico que conforman la pared celular, una estructura importante de la pared celular, y también de los ácidos nucleicos. Con lo cual, la droga va a ser, por un lado, bactericida para aquellas micobacterias que están en división rápida, pero también va a ser bacteriostática para las micobacterias que están en crecimiento lento y en reposo. ¿Cuál es el mecanismo, cuáles son los mecanismos de resistencia que aparecen contra el isoniazida? Básicamente, las mutaciones de la enzima, de la CATG, mutaciones de origen genético que hacen que al cambiar la estructura de la CATG, la isoniazida no pueda activarse dentro del bacilo, con lo cual no puede cumplir su cometido. Y con respecto a su espectro, hay que decir que es selectiva para la micobacteria tuberculosas y para el Kansasi, con mayor potencia para la primera. Con respecto a la farmacocinética de la isoniazida, es una droga que puede ser dada por vía oral, tiene una absorción casi completa, aunque puede ser interferida por antiácidos con aluminio. Es una droga que también puede darse por vía oral y tiene una distribución tanto a líquidos y a células. Llega al líquido pleural, a la citis, pasa la barrera hematoencefálica, puede penetrar en el cásium y va a tener una vida media que va a depender del fenotipo de la persona que la esté tomando. ¿Fenotipo en qué sentido? En el sentido de acetiladores rápidos y acetiladores lentos. En los acetiladores rápidos, la vida media es de 1 hora aproximadamente, en tanto que en los lentos es de aproximadamente 2 a 5 horas. ¿Qué es lo que pasa? La eliminación de la isoniazida está dada fundamentalmente por biotransformación hepática por acetilación. Ese es su mecanismo principal. Pero secundariamente, en una mucha menor proporción, puede tener también excreción renal. ¿Qué es lo que pasa? Esta biotransformación hepática por acetilación va a variar en su cantidad según el fenotipo. Los acetiladores rápidos, que son la mayoría de las personas, eliminan por biotransformación aproximadamente el 95% de la isoniazida. Los acetiladores lentos eliminan hasta 1/3 de la isoniazida por excreción renal sin biotransformación. Por lo tanto, si hay una disfunción renal en los acetiladores lentos, puede darse entonces la acumulación de isoniazida y llevar a toxicidad. Actualmente se reconocen también acetiladores intermedios, pero recuerden este concepto de acetiladores rápidos y lentos porque tiene importancia desde el punto de vista de la posibilidad de toxicidad de la droga. Bueno, desde el punto de vista de los efectos adversos podemos nombrar a el grupo de efectos adversos relacionados con neurotoxicidad, con hepatotoxicidad y otros efectos adversos. ¿Cuál es el efecto adverso más frecuente? Está dentro del grupo de la neurotoxicidad y es la polineuropatía periférica. Ese es el más frecuente. ¿Y por qué? Porque la isoniazida tiene una interferencia
con el metabolismo de la vitamina B6, de la piridoxina, acelera su eliminación. Y esto es inclusive más frecuente en personas con ciertos factores de riesgo, como el de lo que comentábamos antes, ser acetilador lento o diabético o desnutrido. También pueden aparecer convulsiones porque la vitamina B6 es necesaria para la síntesis del GABA, del gamma-aminobutirato. Con lo cual es importante asociar vitamina B6 al tratamiento con isoniazida. Y otras alteraciones neurológicas que pueden aparecer son neuritis y atrofia óptica, calambres, etc. Desde el punto de la hepatotoxicidad, también es frecuente el aumento de las transaminasas, pero el efecto adverso más grave de la isoniazida es lo que se conoce como hepatitis por isoniazida, que está dada por una producción aumentada de radicales libres que son hepatotóxicos, por ejemplo acetilhidracina, que termina generando una necrosis hepatocelular que puede llegar a ser mortal. Y de nuevo hay factores de riesgo como la edad, es decir, personas mayores de 20 años, el ser alcohólico, los acetiladores lentos que comentábamos antes, incluso el uso concomitante de rifampicina, que es otra droga antituberculosa, etc. Y después otros efectos adversos, por ejemplo, podemos tener anemia, de nuevo asociada al déficit de vitamina B6, de piridoxina, puede haber alergia, puede haber trastornos gastrointestinales, en fin, otra serie de efectos adversos. El segundo antibiótico de primera línea que vamos a ver es la rifampicina. Es un antibiótico de amplio espectro, no es selectivo y su uso más importante actualmente es el tratamiento de la tuberculosis. Es la droga patrón de un grupo de antibióticos que son las rifamicinas, que incluyen también a la rifapentina, la rifabutina, etc. Su mecanismo de acción es la unión a la subunidad beta de la enzima ARN polimerasa ADN dependiente. Esta unión hace que se inhiba, se bloquee la iniciación de la transcripción, con lo cual se bloquea la síntesis de ácido ribonucleico y el efecto final es el de ser bactericida. La resistencia está dada por una disminución de la afinidad de la enzima, es decir, una mutación de la misma que al cambiar su estructura reduce la afinidad. Desde el punto de vista de su cinética, tiene por vía oral una muy buena absorción, casi completa, aunque puede ser interferida por alimentos, y puede darse también por vía intravenosa. Tiene una distribución generalizada, penetra en el cásium de los granulomas y pasa la barrera hematoencefálica. Tiene una vida media de 2 a 5 horas, pero luego de unas 2 a 3 semanas, esa vida media se reduce a entre 1 y 3 horas. Y esto ocurre porque la rifampicina es un inductor enzimático. Por lo tanto, va a aumentar en la insuficiencia hepática y hay que tener cuidado en estas ocasiones. ¿Cómo se elimina? Básicamente se elimina por biotransformación hepática, por un mecanismo de desacetilación y secundariamente por excreción renal y también biliar. Una cosa importante, un detalle que hay que advertirle a los pacientes es que la rifampicina produce una coloración de las secreciones. La rifampicina que no está metabolizada colorea de rojo las secreciones como la orina, la saliva, el sudor y las mismas heces, es decir, asemeja un sangrado, lo cual puede asustar al paciente. Por lo tanto, debemos avisarle cuando comenzamos el tratamiento que esto puede suceder. Bien, desde el punto de vista de los efectos adversos, la rifampicina es una droga que en general es bien tolerada, tiene menos de 4% de efectos adversos y lo más frecuente, de nuevo tenemos lo más frecuente y lo más grave. Dentro de lo más frecuente puede haber episodios de fiebre o febrícula
y alteraciones del tracto gastrointestinal como náuseas y vómitos o rash cutáneo. Esto también puede presentarse como una suerte de síndrome pseudogripal que suele producirse cuando el tratamiento es intermitente y las dosis son altas. Y desde el punto de vista de la gravedad, el más importante es la hepatotoxicidad, que es infrecuente. Generalmente se presenta como una ictericia leve con aumento de transaminasas, pero aunque más raramente puede presentarse un cuadro severo y mortal. Y esto puede potenciarse con el uso de isoniazida, que también vimos que tenía potencialmente hepatotoxicidad. Otros efectos adversos incluyen la posibilidad de afectación renal, anemia hemolítica, leucopenia, etc. Una cosa importante es que tiene alto riesgo fetal. Y además, por ser inductor enzimático, es una droga que presenta muchas interacciones. Por ejemplo, no solo se potencia al usarlo con la isoniazida el efecto antituberculoso, sino que también se potencia la probabilidad de tener un efecto adverso grave como lo es la hepatotoxicidad. Puede disminuir los niveles de algunos antiarrítmicos como la digoxina, inotrópicos como la digoxina, anticoagulantes orales, ketoconazol, anticonceptivos, etc. Bien, la tercera droga de primera línea que vamos a ver dentro de este grupo es el etambutol. El clorhidrato de etambutol es un compuesto hidrosoluble, termostable, con un espectro selectivo para las micobacterias. Su mecanismo de acción no está totalmente confirmado, no es totalmente conocido. Sí se sabe que interfiere con la síntesis de ADN y por lo tanto inhibe la incorporación de ácido micólico a la pared bacteriana y es bacteriostático. Desde el punto de vista de su cinética, su administración por vía oral permite una buena absorción con una biodisponibilidad aproximada del 70 al 80% de la droga. Tiene distribución amplia, una vida media de 3 a 4 horas y una cosa importante, un detalle importante es que su eliminación es básicamente por excreción renal en un 80%. Esto se da por mecanismo de filtración glomerular y de secreción tubular, la mayoría como droga inmodificada. Y esto es importante porque debe hacernos recordar que en la insuficiencia renal su concentración puede aumentar hasta niveles tóxicos, con lo cual es necesario ajustar la dosis. Desde el punto de vista de los efectos adversos del etambutol, que en general son alrededor del 2%, el más frecuente e importante es la neuritis óptica. El paciente puede presentar discromatopsia, es decir, le cuesta distinguir entre rojo y verde, o visión borrosa, o disminución de la agudeza visual o alteraciones del campo visual, etc. Este efecto adverso es más frecuente con dosis altas y si se suspende a tiempo el tratamiento es reversible, con lo cual hay que hacer controles oftalmológicos tanto antes como durante el tratamiento. Otro efecto adverso que aparece frecuentemente en más del 50% de los pacientes o en aproximadamente el 50% de los pacientes es la hiperuricemia. Esto se da por competencia con el mecanismo de secreción renal de ácido úrico, pero esto es simplemente anecdótico, es un hallazgo de laboratorio, no tiene una correlación clínica. Y otras alteraciones adversas que pueden aparecer son del ámbito del tracto gastrointestinal, o rash cutáneos, o cefaleas, mareos y otros. Con respecto a la pirancinamida, es el análogo sintético de la nicotinamida, que es parte del complejo de la vitamina B3. Tiene una actividad tuberculicida solo en medios ácidos, es una característica importante y esto le otorga eficacia máxima frente a bacilos de localización intracelular, por ejemplo macrófagos. Desde el punto de vista del mecanismo de acción tiene que activarse en el medio ácido y al hacerlo puede inhibir la síntesis de la membrana bacteriana, siendo entonces bactericida pero siempre recordando que en medios ácidos.
Desde el punto de vista de su farmacocinética, el aspecto más importante es el metabolismo hepático, que es casi total, 99% de la droga. Y luego se excreta el metabolito por filtración glomerular. ¿Cuáles son los efectos adversos? El más frecuente son los de tracto gastrointestinal, más precisamente náuseas y vómitos. Y desde el punto de vista del más grave, al igual que la isoniazida y la rifampicina, la posibilidad de producir hepatotoxicidad, que puede ir en una gama que va desde el aumento de las transaminasas hasta una necrosis hepática fatal, que es más frecuente con dosis altas, con lo cual claramente hay que vigilar la función hepática. Otros efectos adversos incluyen hiperuricemia, artralgias, disuria, fiebre, etc. Y vamos a nombrar también a la streptomicina, que en realidad por la existencia de otras drogas, la streptomicina se ha vuelto infrecuente en el tratamiento de la tuberculosis, aunque se sigue usando. Y la streptomicina, al igual que la amikacina y que la kanamicina, pertenecen al gran grupo de los antibióticos aminoglucósidos. Estos tres son los que se siguen usando para el tratamiento de la tuberculosis y su espectro abarca básicamente a Mycobacterium tuberculoso y Mycobacterium cancer, aunque puede ser efectivo contra otras micobacterias. El mecanismo de acción ya lo habíamos visto cuando vimos aminoglucósidos, es la unión a la subunidad 30S del ribosoma, lo que termina inhibiendo la síntesis de proteínas y generando también una lectura errónea del código genético que determina la muerte bacteriana con un efecto bactericida. Los efectos adversos son entonces los del grupo al que pertenecen, esto es los aminoglucósidos. Recordemos brevemente la nefrotoxicidad, que se daba, a veces podía producirse una necrosis tubular aguda, que en general era reversible. Es particularmente importante la ototoxicidad, que era dual, como ustedes recordarán, era tanto coclear, que era la más grave, como vestibular. El bloqueo neuromuscular, que podía producirse por la inhibición de la liberación de acetilcolina y el bloqueo de los receptores colinérgicos postsinápticos. Una cosa importante a recordar era la embrio y fetotoxicidad de los aminoglucósidos. Recordemos que podían producir daño renal y sordera congénita, con lo cual los aminoglucósidos son drogas de alto riesgo fetal. Y otros efectos adversos abarcaban, por ejemplo, la hipersensibilidad, que era poco frecuente, y particularmente para la streptomicina, la posibilidad de producir neuritis periférica, que se expresaban clínicamente como parestesias, o incluso neuritis óptica, que podía manifestarse en forma de escotomas, que, como ustedes recordarán, eran zonas de ceguera, como agujeros negros o disminución del campo visual. Bien, con esto terminamos nuestro recorrido de las drogas de primera línea para el tratamiento de la tuberculosis. Por favor, lean las drogas de segunda línea, particularmente etionamida, cicloserina y ácido paraminosalicílico. Bien, y este sería un esquema básico de la transmisión de la enfermedad, ¿verdad? Tenemos un enfermo que es bacilífero con enfermedad tuberculosa activa, que resulta en una fuente de infección para aquellos individuos que son susceptibles y que pueden terminar infectados y eventualmente enfermar. Con este esquema básico tenemos que ver entonces qué recursos tenemos desde el punto de vista de la prevención y del tratamiento. Bien, si esto de cualquier manera lo van a ver en sus respectivos hospitales, es importante que recordemos cómo se confirma un caso de tuberculosis, cuál es el diagnóstico de certeza. Esto implica identificar el agente causal, ya sea en muestras de secreciones orgánicas o en muestras de tejidos. Siempre la sospecha clínica debe tratar de confirmarse con la bacteriología. En primera instancia, la baciloscopía, y si esta es persistentemente negativa y la sospecha clínica persiste, debe realizarse el cultivo. Bien, y desde el punto de vista de los principios del tratamiento hay algunas cosas que debemos
recordar y entender. En primer lugar, el uso simultáneo de diversos fármacos, que tiene que ver con evitar la aparición de resistencias, aunque desgraciadamente están apareciendo cepas inclusive poliresistentes. La duración suficiente del tratamiento según el esquema que se use, y tiene esto como objetivo el eliminar los diferentes tipos de poblaciones bacilares que habíamos visto al principio, que se replicaban en diferentes velocidades, y evitar así la aparición de recidivas. Y por último, como todos los antibióticos, la dosificación exacta y en dosis única, por un lado para evitar la falta de efecto o la provocación de resistencia si las dosis no son las suficientes, o si las dosis son excesivas, la aparición de efectos adversos que, como vimos, en algunos casos pueden ser efectos adversos graves. Bien, entonces en el caso de los medicamentos combinados, que vimos ya por qué deben darse más de un medicamento, se han logrado generar asociaciones de medicamentos en un solo preparado farmacéutico, lo cual es altamente conveniente para el paciente y para el tratamiento. ¿Cómo se codifican los tratamientos? Los distintos regímenes de tratamientos pueden identificarse con un código estándar, es decir, estas letras se usan de manera estándar, donde yo voy a tener, en primer lugar, la abreviatura del medicamento, y en segundo lugar, la duración de la fase del mismo en meses. Y por último, si el tratamiento no fuera diario, hay un número que está en forma de subíndice en realidad, después de la letra, que indica el número de dosis por semana. Vamos a ver un ejemplo de esto. Por ejemplo, 2-HRZE y 4-HR. Esto significa una fase inicial de 2 meses con isoniazida, rifampicina, pirancinamida y etambutol en forma diaria, porque no tengo ningún subíndice. Y una fase de continuación de 4 meses, es decir, una vez cumplidos los 2 meses, solamente con isoniazida y rifampicina, también en forma diaria. En el segundo ejemplo, olvidemos la primera fase porque es exactamente igual que la anterior, pero fíjense que la fase de continuación me marca 4 meses con isoniazida 3 veces por semana y 4 meses con rifampicina también 3 veces por semana. Bien, veamos ahora entonces la quimioprofilaxis o tratamiento de la infección de la tuberculosis latente. Es fundamental descartar siempre la enfermedad tuberculosa activa. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en la quimioprofilaxis en general se usa una sola droga, con lo cual si fuera una tuberculosis activa, lo que estaría haciendo es ser insuficiente en el tratamiento de esa tuberculosis activa. Recordamos que una tuberculosis latente no es contagioso el paciente, pero sí hay bacilos viables en esa persona. Y la droga que se usa para la quimioprofilaxis es la isoniazida, en dosis de 10 miligramos kilo día en chicos o 5 miligramos por kilo en adultos, hasta 300 miligramos día. Es una toma diaria por vía oral supervisada durante 6 meses. En cambio, en el SIDA hay que extender esta quimioprofilaxis por 9 meses. Hay también otros esquemas, pero este es uno de los más comunes. Van a ver cada uno en su hospital qué esquema le dan. ¿En quiénes está contraindicado entonces la quimioprofilaxis? Bueno, obviamente en los enfermos, como habíamos dicho, con tuberculosis activa, o en personas con antecedentes de toxicidad severa a la isoniazida, o por el tema de la hepatotoxicidad que puede producir la isoniazida en los casos de insuficiencia hepática. Bien, y el tratamiento de un caso nuevo requiere entonces de una fase inicial diaria y una fase de continuación. El objetivo de la fase inicial es eliminar la mayor parte de la población bacilar lo más rápido posible y obtener una conversión bacteriológica. Dura 2 meses y puede ser hecha con una triple o con una cuádruple asociación. Y la fase de consolidación, los siguientes 4 meses, esta es la duración, es reducir el número de bacilos persistentes porque lo que quiero evitar son las recidivas post-tratamiento.
En la segunda opción, si bien en la primera se daban las 4 drogas, se usa una doble asociación que es isoniazida rifampicina. Si bien se recomienda la administración diaria, como opción se puede hacer una fase de continuación que sea trisemanal, es decir, administrando las drogas 3 veces por semana, en días no consecutivos, pero necesito lo que se llama supervisión, es decir, un tratamiento directamente observado. Entonces recuerden, 2 meses con 4 drogas y 4 meses con 2 drogas, como lo acabamos de plantear. Bien, veamos ahora brevemente la farmacología de la lepra. Bien, para recordar brevemente la patología, la lepra, también conocida como enfermedad de Hansen, es una enfermedad infectocontagiosa crónica poco transmisible. Se dice siempre que es la menos infecciosa de las enfermedades infecciosas, que presenta manifestaciones o alteraciones en la piel y en los nervios periféricos, pero también puede ser sistémica. Cursa con pérdida de sensibilidad y puede acompañarse de fenómenos agudos. El agente etiológico es el Mycobacterium leprae, también un bacilo ácido alcohol resistente de muy baja virulencia, como decíamos, y mínima patogenicidad. Y el único reservorio admitido es el hombre. Bien, y si miramos ahora un poco las variantes que presenta la enfermedad, un poco la clasificación, se basa en criterios clínicos, también inmunológicos, histopatológicos y bacteriológicos. Y básicamente podemos decir que hay 2 tipos polares, es decir, 2 tipos extremos. Uno que es el lepromatoso, que tiene abundantes lesiones cutáneas, y el tuberculoide, que tiene una forma o presenta una forma menos severa. Y es importante recordar que un caso polar nunca se transforma en otro. Sin embargo, hay grupos que están un poco intermedios, que son el grupo indeterminado y el grupo dimorfo. Y estos grupos sí pueden evolucionar a la polaridad y con mayor frecuencia evolucionan hacia el tipo lepromatoso. Así, en el tratamiento de la lepra vamos a usar una serie de drogas cuyos objetivos son, por un lado, suprimir la infección en el paciente que está padeciendo la enfermedad, por otro lado, impedir la transmisión y también evitar o tratar las reacciones lepromatosas producidas. El primer fármaco activo fue la dapsona y durante años fue el único tratamiento y el tratamiento básico de la enfermedad. Pero la monoterapia con dapsona, como suele suceder con la mayoría de los antibióticos, origina la aparición de resistencia, con lo cual esas resistencias fueron inicialmente secundarias, pero luego ya también se convirtieron en primarias. Y al mismo tiempo aparecieron micobacterias que eran persistentes, es decir, capaces de sobrevivir en el paciente durante muchos años, a pesar de la existencia de concentraciones terapéuticas de dapsona, es una especie de latencia de alguna manera. Por todo esto, recomendable entonces, al igual que sucede con la tuberculosis, el tratamiento con politerapia, asociando otros fármacos activos. Por ejemplo, la clofazimina, la rifampicina, otras sulfonas, la etionamida, la protionamida, etc. Entonces, la dapsona es la droga patrón de las sulfonas, que son análogos del PABA, del ácido paraminobenzoico, que tiene una estructura estrechamente relacionada al de otro grupo de antibióticos que son las sulfamidas. Y la dapsona es la sulfona más eficaz y menos tóxicas. Actúa también sobre otras bacterias, pero su acción fundamental es sobre Mycobacterium leprae y es una droga bacteriostática. Veamos ahora el mecanismo de acción y el efecto de la dapsona. Para esto tenemos que entender un mecanismo de acción que puede resultar un tanto complejo. Nosotros necesitamos sintetizar en forma constante ADN, ¿verdad? Y ese ADN está compuesto por bases púricas y pirimidínicas, adenina, citosina, timina, guanina. Para funcionar
en la producción de bases púricas y pirimidínicas se necesita de ciertos grupos químicos, grupos formilos, grupos metilos, metilenos, etc., que son aportados por un compuesto que es el ácido tetrahidrofólico. Quiere decir que tanto en células procariotas como eucariotas, el ácido tetrahidrofólico es el dador de esos grupos necesarios para sintetizar las bases púricas y pirimidínicas requeridas para el ADN. Con lo cual, se convierte en un paso limitante en la síntesis de ADN. ¿De dónde sale el ácido tetrahidrofólico? En las eucariotas, en las células eucariotas, como las de los seres humanos, nace o se produce, mejor dicho, por acción de la dihidrofólico reductasa a partir de ácido fólico que ya está preformado. Sin embargo, en las procariotas, como las bacterias, ese ácido tetrahidrofólico va a comenzar o va a ser sintetizado a partir de otros compuestos y no necesitan de tener ácido fólico preformado. ¿Cómo es esa síntesis? Esa síntesis de ácido tetrahidrofólico comienza en los procariotas con la unión del ácido paraminobenzoico a una dihidropteridina por acción de una enzima. Esa enzima es la dihidropteroil sintetasa. A partir de allí se origina ácido dihidropteroico que, merced a la unión con ácido glutámico por acción de otra enzima, la dihidrofólico sintetasa, va a formar ácido dihidrofólico que finalmente por acción de la dihidrofólico reductasa va a ser el compuesto predecesor del ácido tetrahidrofólico. ¿Qué ocurre si yo bloqueo esta vía en las procariotas? No así la voy a bloquear en las eucariotas porque no la tienen. Necesitan el ácido fólico preformado. Entonces, si yo doy una sulfona como la dapsona y logro inhibir la dihidropteroil sintetasa, el resultado final va a ser la no producción de ácido tetrahidrofólico. Con lo cual, tanto las sulfonamidas como las sulfonas son análogos estructurales del ácido paraminobenzoico, le van a competir a este ácido a nivel de la enzima dihidropteroil sintetasa, impidiendo la unión del PABA con la dihidropteroína, y por lo cual al final de la vía no se va a producir el ácido tetrahidrofólico. En resumen, las sulfonamidas y las sulfonas son análogos estructurales del ácido paraminobenzoico que inhiben competitivamente a una enzima que es la dihidropteroil sintetasa, impidiendo así la formación de ácido tetrahidrofólico, que es el dador de esos grupos químicos que mencionábamos antes, metilo, metileno, formilo, etc., para la síntesis de las bases púricas y pirimidínicas necesarias para la formación de ADN. ¿Qué podemos decir desde el punto de vista de la farmacocinética de la dapsona? Bien, no hay demasiados detalles relevantes. Por vía oral tiene una absorción rápida y completa con una buena biodisponibilidad, alrededor del 90% posterior al ingreso de la droga, con una distribución amplia y en casi todos los tejidos, es retenida en piel, en músculo, en hígado, en riñones, y tiene una vida media de unas 20 a 30 horas. El detalle importante es recordar que su eliminación se hace de la siguiente manera. Se elimina por bilis, pero hace circuito enteropático y se acetila en el hígado para dar metabolitos. Quiere decir que eso fue un proceso de acetilación hepática que tiene una importancia que vamos a ver a continuación. Y finalmente se excreta un 70-80% por la orina, casi todo obviamente como metabolitos. Pero esta acetilación hepática va a tener consecuencias, vamos a ver luego, desde el punto de vista de la posibilidad de efectos adversos. Bien, a nivel de los efectos adversos de la dapsona, podemos mencionar básicamente los hematológicos, del cual por lejos el más frecuente es la producción de una anemia hemolítica
y suele verse con dosis mayores a 200 miligramos día o en pacientes que tienen un déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Ustedes recordarán, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa era una enzima y su deficiencia se conocía también como fabismo. Es la deficiencia enzimática más común que hay en el mundo. Y ese déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en los eritrocitos determina una disminución del NAD-fosfato, que es antioxidante, con lo cual los eritrocitos, la hemoglobina más precisamente, puede oxidarse, desnaturalizarse, y los eritrocitos son rotos por el vaso, hemolizados destruidos por el vaso, y eso genera una anemia hemolítica. Hay muchos medicamentos que en personas que tienen esta patología, este déficit de la enzima, que tienen acción oxidante. La enfermedad se llama fabismo justamente porque las habas son alimentos que tienen un gran potencial oxidante, y otros son, por ejemplo, la aspirina, las quinolonas y justamente las sulfas. Entonces, la administración de sulfas en personas que tienen un déficit de esta enzima puede llevar a la aparición de anemia hemolítica, siendo este el efecto adverso hematológico más frecuente, aunque puede haber metamoglobinemia o inclusive una anemia plástica. Desde el punto de vista de los trastornos gastrointestinales pueden presentarse anorexias, náuseas, vómitos. Desde el punto de vista de las renales puede llegar a haber una necrosis tubular aguda, pero no es frecuente, y sí puede aparecer hepatotoxicidad, básicamente que se manifestada como ictericia con necrosis hepática. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos antes sobre la importante metabolización a nivel de acetilación que sufre la dapsona en el hígado. Bueno, a nivel de piel puede haber reacciones de fotosensibilidad, rash, prurito, etc. Un detalle importante es la posibilidad de la aparición de lo que se llama el síndrome de Dapsona. Es un síndrome que puede aparecer entre las 4 y 6 semanas de tratamiento y que tiene como características la aparición de fiebre, puede haber una dermatitis exfoliativa, ictericia que puede llegar a la necrosis hepática, linfoadenopatías, metamoglobinemia y anemia. Y en realidad este síndrome de Dapsona estaría producido por una exacerbación inmunitaria de la lepra lepromatosa. Sería una suerte de síndrome de Harris-Gerheimer. Ustedes recordarán que ese síndrome se producía en algunos casos cuando uno daba, por ejemplo, en la sífilis, una penicilina y había una destrucción masiva de la espiroqueta, y eso generaba una suerte de tormenta de citoquinas que desencadenaban el síndrome de Harris-Gerheimer. Aquí pasaría algo igual, habría una exacerbación inmunitaria por destrucción de los bacilos en el caso de específicamente de la lepra lepromatosa. Y por último, la última droga que veremos será la clofazimina. La clofazimina tiene una actividad intermedia entre la dapsona y la rifampicina sobre el Mycobacterium leprae, y es el tratamiento de elección en la resistencia tanto primaria como secundaria, o en pacientes que tienen intolerancia a las sulfonas o justamente lo que decíamos antes, un déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la clofazimina? Bien, se va a unir a la guanina específicamente del ADN y va a inhibir entonces su síntesis, resultando en una acción bacteriostática y con acción antiinflamatoria, es decir, va a evitar que surja el eritema nodoso leproso. Y por último, desde el punto de vista de sus efectos adversos, recordar que los más frecuentes son aquellos del tracto gastrointestinal. Puede presentar dolor abdominal, diarrea, náuseas y vómitos, e incluso puede haber una enteritis
eosinofílica. Un detalle importante a recordar, igual que pasaba con la rifampicina, la clofazimina puede colorear, por ejemplo, pigmentar la piel o las conjuntivas y también los líquidos orgánicos y darles una coloración roja o amarronada, con lo cual es importante también advertir al paciente. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Vayan leyendo porque terapéutica clínica es larga y es muy difícil después ponerse al día si uno no la va siguiendo con asiduidad. Lo mejor para ustedes. Hasta la próxima.